Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast. Yo soy la doctora Sara Cruz Fuentes y el tema de hoy es cáncer papilar de tiroides. El cáncer de tiroides es una neoplasia maligna de las células del parénquima tiroideo. El parénquima tiroideo consta de dos tipos de células principales: las células foliculares tiroideas, que dan lugar al cáncer diferenciado de tiroides, y las células parafoliculares o tipo C, que dan lugar al carcinoma medular de tiroides. El carcinoma diferenciado de tiroides comprende al cáncer de tiroides papilar y el cáncer de tiroides folicular, así como el cáncer de células de Hürtel, que representa el 90 al 95% de todos los tumores malignos de tiroides. El cáncer medular de tiroides representa alrededor del 1 al 2%, y el carcinoma anaplásico o no diferenciado de tiroides representa menos del 1% de todos los cánceres de tiroides. En un informe referido en la base de datos de vigilancia, epidemiología y resultados finales del National Cancer Institute de 1975 al 2018, la incidencia de cáncer papilar aumentó de 4.8 a 14.9 casos por cada 100,000 personas. Se estabilizó y luego pareció disminuir aproximadamente 13.5 casos por cada 100,000 personas para el 2018. Las tasas de mortalidad fueron de 0.5 por cada 100,000 hombres y mujeres por año. Si se dan cuenta, no cambiaron significativamente. La supervivencia relativa a 5 años sigue siendo bastante alta, hasta del 98.3%. La supervivencia relativa a 5 años sigue siendo bastante alta, del 98.3%. La proporción habitual de mujeres a hombres del cáncer papilar de tiroides es de aproximadamente 2.5 mujeres por cada hombre, y la mayor parte de la preponderancia femenina ocurre durante la cuarta y la quinta década de la vida. Vamos a hablar de los factores de riesgo del cáncer de tiroides. Entre el principal factor de riesgo se encuentra la exposición a la radiación. Especialmente la exposición a la radiación de la tiroides es el factor ambiental más claramente definido asociado con los tumores tanto benignos como malignos. También algo muy importante son los antecedentes familiares, especialmente antecedentes de cáncer de tiroides en familiares en primer grado o antecedentes familiares de síndromes como la poliposis familiar, el complejo de Carney, las neoplasias endocrinas múltiples, especialmente la tipo 2, el síndrome de Werner o el síndrome de Cowden, y aumentan el riesgo de la presencia de un nódulo maligno. También algo importante son la presencia de mutaciones genéticas. Las mutaciones o reordenamientos de los genes que codifican las proteínas en la vía de la proteínquinasa activada por mitógenos son fundamentales para el desarrollo y la progresión del cáncer de tiroides diferenciado. Las mutaciones activadoras en BRAF B600C son las más comunes, hasta en un 60%, seguidas por las mutaciones de RAS, que ocupan un 15% de los casos, y los reordenamientos cromosómicos que activan los dominios quinasa de BRAF o los receptores de quinasa como RET, NTRK o ALK, hasta en un 12%. El 13% restante suelen tener alteraciones en el número de copias, pero sin una mutación del controlador identificable. Otros factores importantes que pueden estar involucrados son exposiciones ocupacionales y ambientales, hepatitis crónica relacionada con hepatitis C, edad tardía en el primer embarazo, obesidad y el sobrepeso. El cáncer de tiroides generalmente se presenta como un nódulo tiroideo. Los nódulos tiroideos son relevantes clínicamente cuando el paciente los nota, pero también durante el examen físico que lleva a cabo un médico, o cuando se detecta de forma incidental durante un procedimiento radiológico, como la ecografía carotídea, la tomografía computarizada de cuello, la resonancia magnética nuclear o durante un PET. Los nódulos no palpables, también conocidos como incidentalomas, tienen el mismo riesgo de malignidad que los nódulos palpables del mismo tamaño. Una historia de crecimiento nodular rápido, la fijación del nódulo a los tejidos circundantes, la ronquera o parálisis de las cuerdas vocales de inicio reciente o la presencia de linfadenopatía cervical ipsilateral hacen sospechar que un nódulo puede ser maligno. Tenemos varias herramientas diagnósticas para esta patología. El ultrasonido es el estudio que se realiza de primera instancia para valorar la tiroides. La tomografía computarizada puede ser de utilidad para evaluar metástasis a distancia.
Independientemente de cómo se descubran los nódulos tiroideos, el diagnóstico de cáncer de tiroides generalmente se realiza mediante una biopsia con aspiración de aguja fina. En cuanto a la histología, tenemos la forma clásica. Los cánceres papilares generalmente no están encapsulados y pueden ser parcialmente quísticos. Microscópicamente, la mayoría se caracteriza por la presencia de papilas que consisten en una o dos capas de células tumorales que rodean un núcleo fibrovascular bien definido. Los folículos y los coloides suelen estar ausentes en este caso. Las formas variantes del cáncer papilar incluyen la variante folicular, que es la más común, y la variante de células altas, un tumor más agresivo que representa aproximadamente el 1% de los cánceres papilares. También tenemos las variantes insular, columnar y esclerosante difusa. De acuerdo con la clasificación de los tumores endocrinos de la Organización Mundial de la Salud en 2018, las variantes foliculares del cáncer de tiroides papilar se subclasifican como infiltrativo. El subtipo infiltrante muestra áreas invasivas del tumor que infiltran el parénquima tiroideo no neoplásico y carecen de una cápsula tumoral bien definida. Y el encapsulado con invasión. Este subtipo encapsulado con invasión muestra tanto una cápsula tumoral bien definida como una invasión de la cápsula tumoral o una invasión de los vasos dentro o más allá de la cápsula tumoral. Las variantes encapsuladas, particularmente aquellas con invasión vascular, tienen una biología tumoral, a menudo mutaciones en RAS, y un comportamiento biológico más probable que tengan metástasis a distancia o menos probable que tengan metástasis en los ganglios linfáticos, que es más similar al cáncer folicular de tiroides que al cáncer papilar clásico. En el pasado, la variante folicular encapsulada del cáncer de tiroides papilar sin evidencia de invasión vascular o de la cápsula tumoral se consideraban variantes no invasivas del cáncer de tiroides papilar. Sin embargo, las variantes foliculares encapsuladas no invasivas del cáncer papilar de tiroides tienen un potencial maligno muy bajo y se curan uniformemente con lobectomía. Debido al potencial maligno muy bajo, este tipo pasó a llamarse neoplasia tiroidea folicular no invasiva con características nucleares similares a las papilas, lo que enfatiza que este tumor puede tratarse como una neoplasia en lugar de una malignidad. La incidencia de metástasis en los ganglios en adultos depende de la extensión de la cirugía. Entre los pacientes que se someten a una disección radical modificada del cuello, hasta el 80% tiene metástasis en los ganglios linfáticos, la mitad de los cuales son microscópicas. E incluso entre los pacientes con microcarcinomas papilares que se someten a una disección profiláctica del ganglio central, se han notificado metástasis microscópicas en un 37 a un 64%. Se ha informado invasión de la cápsula tiroidea o de un ganglio linfático en el tejido blando circundante de 5 a 35% de las muestras quirúrgicas, mientras que la invasión vascular se observa solo en aproximadamente 5 a 10%. Del 2 al 10% de los pacientes tienen metástasis más allá del cuello en el momento del diagnóstico. Entre tales pacientes, 2/3 tienen metástasis pulmonares y 1/4 tienen metástasis óseas. Los sitios más raros de metástasis son el cerebro, los riñones, el hígado y las glándulas suprarrenales. La mayoría de los pacientes con cáncer papilar no mueren a causa de su enfermedad. Por ejemplo, en una serie de pacientes con una mediana de seguimiento de 16 años, la mortalidad relacionada con el cáncer en pacientes sin metástasis en el momento de la presentación fue solo del 6%. Si bien existe una amplia variedad de sistemas de estadificación disponibles para predecir la supervivencia específica de la enfermedad y el riesgo de recurrencia de la enfermedad estructural, el sistema TNM del American Joint Committee on Cancer ha sido recientemente actualizado. La American Thyroid Association y la National Comprehensive Cancer Network publicaron directrices basadas en evidencia para la estadificación y el tratamiento del cáncer de tiroides diferenciado. En cuanto al manejo quirúrgico, la cirugía es el modo primario de tratamiento para los pacientes con cáncer de tiroides diferenciado, seguido de la terapia con yodo radioactivo, cuando esté indicado, y la terapia de supresión de la hormona tiroidea. El abordaje quirúrgico depende de la extensión de la enfermedad, por ejemplo, del tamaño del tumor y la presencia de extensión extratiroidea o metástasis en los ganglios linfáticos.
También influyen la edad del paciente y la presencia de condiciones comórbidas. Cuando tenemos un tumor menor a 1 centímetro sin extensión extratiroidea y sin ganglios linfáticos, se prefiere una lobectomía tiroidea a menos que haya indicaciones claras para extirpar el lóbulo contralateral. Por ejemplo, un cáncer de tiroides clínicamente evidente en el lóbulo contralateral, antecedentes de radiación en cabeza y cuello, antecedentes familiares importantes de cáncer de tiroides o anomalías en las imágenes que dificultarán el seguimiento. Para tumores intratiroideos entre 1 y 4 centímetros, el procedimiento quirúrgico inicial puede ser una tiroidectomía total o una lobectomía tiroidea. La tiroidectomía total se elegirá en función de la preferencia del paciente, la presencia de anomalías ecográficas en el lóbulo contralateral como nódulos, tiroiditis en el lóbulo contralateral o linfadenopatía inespecífica que dificultará el seguimiento. O en una decisión del equipo del tratamiento que la terapia con yodo radiactivo puede ser beneficiosa como terapia adyuvante para facilitar el seguimiento. Se recomienda la tiroidectomía total si el tumor primario tiene 4 centímetros de diámetro o más, hay extensión extratiroidea del tumor o hay metástasis en los ganglios linfáticos en sitios distantes. Si se confirman ganglios patológicos, se debe realizar una disección del cuello ipsilateral o bilateral. La tiroidectomía total también debe realizarse en todos los pacientes con cáncer de tiroides que tengan antecedentes de exposición a radiación ionizante de cabeza y cuello, dada la alta tasa de recurrencia del tumor con menos operaciones en estos pacientes. La lobectomía e ismusectomía unilateral es un procedimiento apropiado para pacientes cuyos informes patológicos posteriores muestran microcarcinomas papilares multifocales con menos de 5 focos. Cuando se aprecia cáncer papilar multifocal antes de la operación, en particular cuando se sospecha una gran cantidad de microcarcinomas, por ejemplo, más de 5 focos, especialmente si los focos tienen un tamaño de 8 a 9 milímetros, somos más propensos a realizar una tiroidectomía total. Para los pacientes cuyo procedimiento inicial fue una lobectomía y en quienes la patología muestra microcarcinomas papilares multifocales con más de 5 focos, especialmente si los focos están en un rango de 8 a 9 milímetros, generalmente referimos a los pacientes para completar la tiroidectomía. Las principales complicaciones postquirúrgicas son metabólicas, por ejemplo, el hipoparatiroidismo, y anatómicas, por ejemplo, daño del nervio laríngeo. Después de la cirugía de tiroides, todos los pacientes, excepto los pacientes seleccionados de bajo riesgo que se someten a lobectomía, requieren terapia posoperatoria con hormona tiroidea, T4 o mejor conocida como levotiroxina, para reemplazar la producción normal de hormonas y o para suprimir el nuevo crecimiento del tumor. La T4 generalmente se inicia a una dosis de 1.6 a 2 microgramos kilogramo día y se puede iniciar inmediatamente después de la operación. Después de la cirugía se debe evaluar la presencia o ausencia de la enfermedad persistente y el riesgo de enfermedad recurrente para determinar la necesidad del tratamiento adicional, en particular terapia con yodo radioactivo. En la evaluación postoperatoria, por lo general obtenemos una TSH sérica y una tiroglobulina sérica no estimulada, aproximadamente de 4 a 6 semanas después de la tiroidectomía o lobectomía para definir mejor el estado de enfermedad postoperatoria. Si bien estamos de acuerdo con las pautas de la American Thyroid Association en que el valor de corte óptimo para una tiroglobulina postoperatoria estimulada o no estimulada de 4 a 6 semanas después de la cirugía no está claramente establecido, esperamos valores de tiroglobulina no estimulada de menos de 5 nanogramos sobre mililitro después de una tiroidectomía total o menos de 30 nanogramos sobre mililitro después de una lobectomía tiroidea. Los valores de la tiroglobulina sérica por encima de estos puntos de corte deben impulsar la reevaluación de la compleción de la cirugía inicialmente, generalmente por ecografía del cuello, y la consideración de la posibilidad de enfermedad metastásica persistente. El yodo radioactivo se administra después de la tiroidectomía en pacientes con cáncer de tiroides diferenciado para extirpar el tejido tiroideo normal residual, mejor conocido como ablación remanente, y proporcionar terapia adyuvante de enfermedad micrometastásica subclínica
así como proporcionar el tratamiento de cáncer de tiroides metastásico o residual clínicamente aparente. Los factores asociados con un aumento en el riesgo de recurrencia o muerte son la multicentricidad del tumor intratiroideo, mutaciones en BRAF V600C presente, compromiso de los ganglios linfáticos bilaterales o mediastínicos, más de 10 metástasis ganglionares con extensión extraganglionar, sexo masculino, retraso en la terapia quirúrgica primaria de más de un año después de la detección de un nódulo tiroideo. Cabe destacar que el pronóstico es menos favorecedor en pacientes que tienen tumores grandes. En una serie como ejemplo, las tasas de mortalidad relacionada con el cáncer a 20 años fue de 6, 16 y 50% para pacientes cuyos diámetros del tumor primario eran de 2 a 3.9 centímetros, de 4 a 6.9 centímetros o de 7 centímetros o más, respectivamente. Con esto terminamos el repaso a cáncer papilar de tiroides. Les agradezco mucho su atención. Les habló la doctora Sara Cruz Fuentes para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.